de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos. Así de... Este es mi colegio. Baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! Hace 40 años, en Ayacucho, surgió un movimiento bélico que conmovió a todo el país, donde miles de familias y comunidades fueron afectadas. Desapariciones, asesinatos a la luz del día, amenazas, masacres y mucho terror fueron las corrientes que dirigían a la sociedad en ese entonces. En la actualidad, este movimiento ha desaparecido. Sin embargo, las secuelas de esta guerra interna dejaron una gran huella en la historia del Perú. Por eso, hemos venido hasta aquí, a Ayacucho, para visitar su capital, Huamanga, a Vinchos y a Chuschi, para observar con nuestros propios ojos las consecuencias de este conflicto interno. Esta historia inicia con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Este surge en un contexto marcado por desigualdad social, pobreza extrema y una notable ausencia del Estado en varias regiones del país. Durante las décadas de 1960 y 1970, especialmente en Ayacucho, crecieron tensiones sociales que impulsaron ideas radicales. En este escenario, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se convirtió en el espacio de desarrollo político para estos ideales. Aquí, muchos jóvenes, sobre todo estudiantes de origen rural, comenzaron a cuestionar el sistema frente a las profundas desigualdades que vivían. El hombre que lideró Sendero Luminoso fue Abimael Guzmán, un arequipeño de nacimiento que estudió Derecho y Filosofía, y luego se fue a China para hacer sus doctorados. Al regresar al Perú, lo llamaron de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para que ejerza como profesor. Aquí comenzó a impartir una interpretación del marxismo-leninismo-maoísmo, que, para simplificarlo, lo comenzaron a llamar como el pensamiento Gonzalo. Su propuesta rechazaba la vía democrática y planteaba la violencia como medio de transformación social. Bajo su liderazgo, el movimiento se organizó de forma jerárquica y autoritaria, con Guzmán como máxima figura ideológica y decisiva. A lo largo de la década de 1980, Sendero Luminoso se organizó de manera clandestina y expandió su influencia en zonas rurales empobrecidas, aprovechando la débil presencia del Estado para captar apoyo entre campesinos y estudiantes. El 17 de mayo de 1980, en Chuschi, aquí en Ayacucho, mientras el país regresaba a las elecciones democráticas, en un centro de educación estatal, entrando por la puerta trasera, las brigadas senderistas lograron sabotear el proceso electoral, incinerando las ánforas y los padrones. Esto se vio como un hecho aparentemente aislado. Mientras en Lima casi nadie le dio importancia, acá en los Andes ya había empezado una guerra que muchos no quisieron ver. Sendero creció atacando autoridades, destruyendo infraestructura e imponiendo control mediante el terror, aprovechando la debilidad del sistema. El gobierno de Belaúnde subestimó la amenaza, llamándoles simples asaltantes, cuando el conflicto ya había avanzado, y el centralismo y el racismo que formaban la estructura del Estado también hicieron invisible el sufrimiento de miles de ciudadanos rurales e indígenas, donde sus muertes no hicieron escándalo en la capital. Tras la consolidación de Sendero Luminoso, Ayacucho experimentó un aumento progresivo de la violencia que alteró profundamente la vida de las zonas rurales, y la falta de presencia estatal generó un vacío de poder que fue ocupado por el conflicto armado y la disputa territorial. Ante esta situación, surgieron milicias campesinas con el objetivo de proteger a sus comunidades, mientras que el Estado intensificó su intervención mediante la militarización y el despliegue de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este contexto se volvió cada vez más ambiguo. La línea entre civiles y combatientes era muy borrosa.
lo que provocó que muchas personas inocentes fueran acusadas, perseguidas y castigadas. La desconfianza creció tanto que cualquiera podía convertirse en una amenaza, y el tejido que formaba la manta de la sociedad empezó a quebrarse desde adentro. La violencia avanzó, el Estado se militarizó, y la población quedó atrapada entre ambos. Y aunque hayan pasado décadas, estos pueblos siguen recordando muy vívidamente lo que llamaron el Mancha y Tiempo, o el tiempo del terror. Por ejemplo, muchas veces que se utilizan a niños así de corta edad para rampar y recuperar el armamento del enemigo en pleno enfrentamiento. O sea, no necesariamente el niño debe portar armas, pero sirve para algo. Y si es que ese niño cae en combate, obviamente ahí no más queda. Otro de los métodos que utilizaba Sendero Luminoso para controlar la sociedad era llevarse a la selva a los jóvenes de los pueblos para adoctrinarlos y convertirlos en sus camaradas. Como hijos de esta causa revolucionaria, luchar con armas en la mano y derrotar al imperialismo y sus lacayos. Muchos jóvenes desaparecieron semanas, incluso meses, y regresaban como personas distintas. Esta es la hacienda Casacancha, ubicada en Vinchos. Esta casona agrícola fue tomada por Sendero Luminoso para convertirla en una base antisubversiva, donde llevaban a ciudadanos en contra de su voluntad bajo los cargos del terrorismo, aunque muchos de ellos eran inocentes. Hoy, la hacienda está destruida, llevando consigo años de dolor e historia. Pero a partir de los años 80 fue expropiada por los militares. Aquí muchos ciudadanos fueron torturados y asesinados, cuyos cuerpos, según gente local, afirman que fueron enterrados bajo sus suelos. Algunos también afirman que sus almas siguen en pena. Hoy en día, la hacienda se encuentra abandonada, pero permanece como un testimonio del abuso del poder y del sufrimiento que marcó a una comunidad entera. Otro lugar que ha juntado la historia es el Santuario La Hollada, un espacio de memoria construido en un lugar directamente vinculado a graves violaciones de derechos humanos durante el periodo de este conflicto interno. En este terreno, cercano al cuartel Los Cabitos, se realizaron detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones, además de prácticas como entierros clandestinos e incineración de cuerpos. El santuario surge como una demanda de los familiares de las víctimas, especialmente de organizaciones como AFACEP, con el objetivo de dignificar a quienes desaparecieron y exigir verdad, justicia y reparación. Más que un lugar conmemorativo, La Hollada ha permitido reconstruir la memoria histórica y facilitar procesos de duelo que durante décadas quedaron inconclusos, contribuyendo así a la sanación individual y colectiva. Lastimosamente, hace un poco más de una década, por disputas internas entre las autoridades y los pobladores, este lugar se encuentra cerrado, pero muchas personas esperan que se vuelva a abrir para que, aunque sea por un momento, vuelvan a ver a sus familiares queridos. Aquí en Huamanga se encuentra el Museo de la Memoria, un espacio creado por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú entre los años 2004 y 2005, con el objetivo de mostrar las causas, hechos y consecuencias del conflicto interno armado del Perú desde la perspectiva de las víctimas. El museo cuenta con 3 salas que presentan testimonios, fotografías, objetos personales y recreaciones de la violencia, incluyendo desapariciones, torturas y la lucha de los familiares por la justicia. Este lugar surge con el fin de reconocer el sufrimiento de miles de ciudadanos afectados. Este no es solo un espacio de exhibición, sino un lugar en donde se confronta el pasado para generar conciencia sobre el presente y sobre los errores que no debemos volver a cometer. Los murales de Huamanga representan la memoria de aquellos atrapados en el conflicto interno. No solo decoran las calles, narran lo sucedido y la lucha del pueblo, una forma de decir lo que antes no se podía. El conflicto terminó, pero los efectos permanecen. El trauma no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta en el cuerpo, en la memoria fragmentada, en el miedo que persiste sin explicación, ansiedad, desconfianza, generaciones que aprendieron a vivir con lo que no se puede decir. Ayacucho hoy vive, pero recuerda. Cada lugar, cada historia, cada silencio, forma parte de una memoria que no desaparece, porque entender lo que pasó
no es solo mirar al pasado, es darle sentido al presente y proteger el futuro.